Mira lo que pasa cuando una Karen pro-Palestina desafía a Jonathan Sacerdote sobre Israel en la televisión británica en directo. Échale un vistazo. Nos acompaña el periodista y activista contra el antisemitismo Jonathan Sacerdote. Y ahora planteamos esta pregunta. ¿Deberían prohibirse las marchas pro-Palestina después del último ataque terrorista? Entonces, Jonathan, ¿crees que deberían prohibirse? Hay mucho que decir a favor de la libertad de expresión y es una de las cosas que nos gusta proteger en este país. Y sin embargo, creo que muchas de estas marchas han sido deliberadamente diseñadas para intimidar a la gente. Se han realizado de la manera más ostentosa posible para ocupar el mayor espacio, hacer el mayor ruido posible y lograr que la mayor cantidad de personas posible tenga miedo de estar ahí. Y creo que como resultado de eso, ciertamente estas marchas y la forma que toman, junto con todo el apoyo al terrorismo que se ha mostrado en ellas, ya sea con banderas terroristas, ya sea con pancartas que llaman a la intifada, lo cual, por supuesto, remite a las campañas de terrorismo árabe-palestino en Israel que mataron a cientos y cientos de personas. Todas esas cosas son profundamente intimidantes. Así que la libertad de expresión no protege tu derecho a intimidar y acosar a otros británicos. Y creo que porque estas marchas han... De hecho, los líderes que fueron declarados culpables recientemente en ese caso judicial fueron encontrados culpables de haber violado las condiciones impuestas por la policía que les pidieron no realizar esa marcha. Cerca de una sinagoga en un sábado en la mañana de Shabbat, donde la gente estaba rezando y ellos rompieron esa condición y por eso fueron declarados culpables. Así que creo que todas esas cosas solo demuestran que estas marchas no se tratan de libertad de expresión, se tratan de intimidación. Nadie tiene derecho a intimidar a los judíos británicos. Eso es una generalización exagerada. Siempre habrá manzanas podridas y la policía absolutamente tiene que identificarlas y lidiar con eso. Pero estas marchas, en realidad creo que lo que estás haciendo al decir que son como Zula Bravo y otras personas llamándolas marchas de odio, en realidad está haciendo lo contrario de lo que intentamos hacer aquí. Si realmente queremos abordar el antisemitismo, necesitamos dejar de ser descuidados e imprudentes con lo que significa. No significa que los miles de personas que salen a las calles porque están desesperadas por las acciones del gobierno israelí sean antisemitas. Ahora, te he visto en un clip en GB News y hablabas sobre cómo crees que el aumento del antisemitismo se debe a que la BBC y Sky News difaman lo que está haciendo Israel. ¿No crees que hay un aumento en el antisemitismo? No es que esto esté bien, pero hay un aumento en el antisemitismo directamente como resultado de las acciones del gobierno israelí desde el 7 de octubre. Y por cierto, esa no es mi opinión, esos son datos. ¿Crees que alguna vez habrá alguna responsabilidad? No puedo hacer dos preguntas. Espera, acabas de hacer una pregunta. Por el ambiente de radicalización que está ocurriendo debido a lo que hemos visto en los últimos años. ¿Tú crees eso? Sí lo creo. Está bien, yo no lo creo. Está bien, ¿puedes explicar por qué? ¿Por qué no pienso eso? ¿Por qué crees que la BBC y Sky News están creando antisemitismo? Yo hago las preguntas y no vamos a ir por ese camino. ¿Por qué? Bueno, porque eso es un tema secundario al asunto principal, que es el tema que estoy más que dispuesto a discutir. Estoy seguro de que sí, pero la conexión principal que Marina está haciendo aquí es que las acciones del Estado de Israel están vinculadas a las vidas de las personas judías en este país que solo intentan vivir su día a día. Sí. Pero Marina tiene razón, porque las vidas de las personas judías en este país se ven afectadas por la cobertura distorsionada y retorcida de lo que está pasando en Israel. Así que es muy difícil hacerlo en un formato corto, en un programa como este, pero hay que intentarlo. Israel está involucrado en este momento y durante los últimos años, pero prácticamente durante toda su existencia, en una guerra defensiva contra el Islam yihadista que lo ha invadido desde múltiples frentes. Y quizás la versión más clara de eso la vimos en tiempos recientes. Muchos espectadores que no han prestado mucha atención a esto en los últimos, 78 años tal vez lo hayan notado. El 7 de octubre de 2023, cuando los palestinos invadieron Israel, mataron, violaron, asesinaron y secuestraron personas de una manera horrible, atacando a civiles. Y así Israel se involucró en una guerra tanto contra las personas que hicieron eso, como también contra los terroristas yihadistas islámicos de Hezbollah, que se unieron desde el norte, desde el Líbano, quienes son patrocinados, financiados y entrenados por la República Islámica de Irán. Y todo eso, pero espera un minuto. Sí. Entonces, cuando hay cobertura, cuando se cubre eso en este país y en todo el mundo, que demoniza y tergiversa completamente las acciones de Israel. Las guerras son... Espera, estoy respondiendo a tu pregunta. Te dije, es complejo, no se puede explicar en fragmentos de 20 segundos. Intentaré hacerlo lo más breve posible.
Pero cuando la cobertura de eso está muy distorsionada, retorcida y es unilateral, como creo que lo es, yo, como alguien que se especializa en este tema, que lo cubre para el Spectator y para muchos otros medios, paso mucho tiempo en Israel. He estado en Gaza, he estado en Israel, he estado ahí bajo el fuego de misiles balísticos de Irán durante la guerra de 12 días en los refugios, todo eso. Cuando eso está distorsionado y es unilateral, significa que la gente en las calles de Gran Bretaña a menudo malinterpreta lo que está pasando y luego usa ese malentendido y la demonización de Israel, muchos de ellos, como pretexto y motivo para atacar a las personas judías. No necesitan llevar estas marchas frente a una sinagoga en una mañana de Shabbat cuando la gente está tratando de orar. No es para atacar a las personas judías, eso es todo. Para mí, la persona que realmente está impulsando este aumento del antisemitismo es Benjamín Netanyahu y el gobierno israelí, porque están tratando de hacer imposible distinguir entre la crítica a Israel y la identidad judía. Pues no deberíamos empezar. Actualmente está invadiendo Líbano y simplemente está arrasando Líbano. Eso es después de su general. Pero la acción en Líbano es porque Líbano había estado lanzando misiles al norte de Israel durante décadas, un mes. Eso es lo que es una guerra. Leemos día tras día sobre niños que son atacados por francotiradores y son objetivo. Leemos sobre trabajadores humanitarios que son atacados, sepultados entre los escombros. No están siendo atacados intencionalmente. Ese es exactamente el punto. Estás leyendo una cobertura muy distorsionada de lo que está pasando. Soy sumamente comprensivo con tu punto de vista, gracias. Pero no sé cómo puedes sentarte aquí y decir eso, viendo la situación en Israel, Gaza y Cisjordania, por tener preocupaciones sobre esa situación, sobre cómo Israel se ha comportado desde antes de octubre. El 7 de octubre, de alguna manera, está obteniendo una versión distorsionada de la realidad de lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Creo que todos los lados se ven bastante mal. Creo que es bastante ridículo que la gente del lado pro-Israel diga que Israel no está haciendo nada malo, así como creo que es bastante ridículo que la gente del lado pro-Palestina diga que Palestina y los gazatíes no están haciendo nada malo. Creo que todo se ve bastante sucio por todos lados, la verdad, y no creo que ayude al argumento pro-Israel decir que Netanyahu y esa administración no están haciendo nada malo en eso. Me estás poniendo palabras en la boca. Yo no dije que Israel no está haciendo nada malo. Yo no dije que Benjamín Netanyahu no hace nada malo. Entonces, ¿qué crees que están haciendo mal? ¿Qué crees que están haciendo mal? Pensé que estábamos aquí para discutir el aumento de ataques antisemitas después de los apuñalamientos a judíos en Golders Green, pero estoy muy feliz de hablar sobre la misión. Estamos hablando sobre la razón detrás del aumento del antisemitismo. Gran parte de esto está impulsado por la geopolítica. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Es el formato habitual en muchos programas de la televisión británica convencional, uno contra todos. Y cuando intento responder la pregunta, tú preguntas ¿qué hago? Pero me hiciste una pregunta y estoy tratando de responderla. Bien, déjame hacerlo. ¿Qué creo que están haciendo mal en Israel? ¿Eso es lo que crees? ¿Crees que Netanyahu e Israel están haciendo algo mal con los palestinos tanto en Cisjordania como en Gaza? Si vinieron herramienta. Está bien. Entonces, ¿qué políticas de Benjamín Netanyahu son erróneas respecto a los palestinos? Estamos colgando. De nuevo, estamos entrando en un ambiente más frío. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás a favor de eso? ¿Estoy a favor de la pena de muerte? Sí. Están ahorcando a palestinos. Bueno, escribí una columna sobre eso que puede resumir mi análisis al respecto, lo cual quizás sea más fácil de entender para ti que lo que podemos explicar en este momento. Pero no, en realidad no estoy a favor de la pena de muerte en ninguna parte del mundo. Pero sí entiendo cómo en una sociedad como Israel, donde los terroristas palestinos secuestran regularmente a personas para intercambiarlas por terroristas que están encarcelados, habiendo sido condenados por ataques terroristas en Israel y las familias cuyos miembros han sido asesinados, muchos de ellos son los que impulsan esa ley, que por cierto, lo más probable es que no se implemente debido a la Corte Suprema de Israel. Pero el punto es que no entiendo qué tiene que ver todo esto con que apuñalen a judíos en Golders Green, con que incendien sinagogas, con que lancen bombas incendiarias a ambulancias judías. Y luego me dices que los medios británicos representados por ti, como ejemplo, no, llegué aquí y lo primero que hiciste fue lanzarte en una diatriba sobre algo que hice en otro canal, hablando de los ataques contra los judíos. Estás hablando con alguien que creció en este país sin sentirse diferente a los demás. Soy hijo de un sobreviviente del Holocausto que se escondió durante la guerra y fue salvado de ser aniquilado por los nazis. Los judíos en este país, debido al aumento del antisemitismo, y sí por muchas de las cosas que han visto en estas marchas, y por muchos de los letreros y cánticos, como Chaiba, Chaibe, Yahya, un cántico islámico que remite a una guerra que mata judíos, y las banderas de la yihad y la yihad, hay bloques judíos en esas marchas. Hay antisemitismo, así que tienes razón.
tienes razón. Toda nuestra experiencia es completamente inválida porque Marina lo sabe por judíos que están en la marcha. Sabes, Marina, de verdad, esto es lo menos comprensivo. La actitud menos comprensiva con la que creo que he tenido la desgracia de sentarme al lado en un programa de televisión británico cuando una sociedad está plagada de personas que literalmente están atacando a judíos para apuñalarlos, para incendiar, para matar en este país. Y me estás diciendo que soy irrazonable por algo que me viste decir sobre Israel en GB News. O sea, mírate en el espejo. Has señalado las marchas y dices que son marchas de odio. Tengo que enfrentar eso. Tuvieron que cubrir con una lona azul el memorial del Holocausto en Hyde Park porque una de esas marchas iba a pasar cerca de ahí. Y me dices que no estaban preocupados de que pudiera haber algún tipo de elemento antisemita en eso. Conozco personas judías en este país que no han podido ir a la sinagoga, que no han podido ir al centro. Desde tu punto de vista, Israel necesita asumir cierta responsabilidad por este flagelo. Lamentablemente sí. Bien, Jonathan, ¿con qué parte de eso no estás de acuerdo? Porque ahora que ella lo dijo así, creo que probablemente estés de acuerdo con parte de ello. Me desconecté un poco, perdón. No estoy de acuerdo con la mayoría. O sea, si estamos aquí para discutir las complejidades de la política israelí y ya sabes cómo afecta a la diáspora, está bien. No sé si prefieres, ¿no lo ves? No sé si ella preferiría a Naftali Bennett o a Yair Lapid, o si se trata de las políticas de Benjamín Netanyahu con la reforma judicial en Israel, o si es sobre el reclutamiento de los jaredíes. No sé qué partes de la política israelí le interesan a ella. En la política israelí. Si no estabas escuchando, déjame repasar algunas de las cosas de las que ella ha hablado, pero principalmente porque veo mucho a Marina. Su enfoque está en el trato a las personas en Gaza durante la guerra. Está bien. Pero no conozco a ningún otro político israelí que no lo haría después de que los palestinos invadieron Israel el 7 de octubre, después de que mataron a niños frente a sus padres y a padres frente a sus hijos, después de que violaron a personas vivas y muertas, después de que les cortaron los senos a las mujeres mientras las desnudaban, después de que secuestraron a personas, desde bebés hasta sobrevivientes del Holocausto, hasta abuelos, y los mantuvieron como rehenes. Quiero decir, conocí a uno de los rehenes hace unas semanas aquí en Londres, Noah Agamani, estudiante en una fiesta de baile, secuestrada y retenida en Gaza durante cientos de días. No conozco a ningún otro político en ese país que no hubiera entrado en guerra con los palestinos. Y dado eso, ya sabes, es tan aburrido tener que volver a repasar todos los argumentos sobre cómo se lucha una guerra contra un grupo yihadista islámico que deliberadamente toma rehenes y ataca a civiles. Volvemos a esto. Con lo que la gente no está de acuerdo es... Por supuesto. Por supuesto, absolutamente. Y todos estaban defendiendo a Israel y el derecho de Israel a defenderse, por supuesto. Y lo que describiste es desgarrador. Pero eso significa entonces que vas y cometes un genocidio, que matas de hambre. Ay, oh, vamos, hombre. Tenemos bebés muriendo. Hay una orden de arresto contra Netanyahu por retener ayuda. Y Karim Khan, el fiscal, quien apresuró su propio proceso, lo abandonó para hacer eso. Karine Khan, el fiscal de la CIG, a quien se acaba de demostrar que fue respaldado por Qatar para hacer eso y que tenía acusaciones sexuales contra mujeres en la CIG. Sí lo es, pero esto es lo que pasa. Cuando intentas hablar sobre el antisemitismo en este país, esto es lo que pasa. Así que, Jonathan... Nadie se está muriendo de hambre. No hay niños siendo atacados por francotiradores. ¿De qué estás hablando? Hagamos una pausa. ¿Para qué sirve esa pausa? Nadie se está muriendo de hambre, nadie está siendo atacado por francotiradores. Hagamos una pausa. No entiendo qué es esto. Ahora. Invitaste a un judío para hablar sobre antisemitismo en el Canal 5, ¿de acuerdo? Y luego querías discutir sus conexiones con Israel. Y literalmente todo lo que has hecho es poner a alguien junto a mí que no sabe mucho sobre la política israelí. Has ido a Gaza, has estado ahí, has visto, yo no necesito hacerlo. ¿Qué sabes sobre la guerra? ¿Qué sabes sobre la historia del conflicto árabe-israelí? ¿Qué sabes sobre el yihadismo islámico? ¿Qué sabes sobre el Corán? ¿Qué sabes sobre el Islam? ¿Qué sabes sobre el judaísmo? Empezó mucho antes de que llegara. Sí, así fue. Eli, ya interviniste antes porque también estás sentado aquí. Estoy más que dispuesto a discutir estas cosas, pero discutirlas con alguien que no sabe nada al respecto y que luego te ataca con una discusión sobre antisemitismo. Por eso es válido el comentario de Jonathan. Marina, espera un segundo, ya llamé a los ancianos. Ahora hay un trabajo genial aquí de Jonathan Sacerdoti poniendo a esta mujer en su lugar. ¿Quién se cree que es para culpar a Israel del antisemitismo? Acaba de ocurrir un ataque en Londres y ella quiere señalar a Israel diciendo que estos locos atacan a los judíos por culpa del Estado judío. Eso puede ser cierto, pero ahí no es donde está la culpa.
Sabes, puede que estén atacando a los judíos porque pueden usar a Israel como excusa, pero eso solo es una tapadera para su antisemitismo profundamente arraigado. ¿Por qué odian al Estado judío? Te podrías preguntar. Bueno, probablemente porque es judío. Y además, como dice Jonathan, creo que es culpa de los medios por retratar a Israel como un Estado especialmente malvado que fomenta este tipo de violencia. Si sigues deshumanizando al pueblo de Israel, deshumanizando a cualquiera que viva en Israel, bueno, fácilmente puedes pasar de eso a deshumanizar a los judíos y luego atacarlos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.